Bien, pues bienvenidos. Vamos a hablar de la biblioteca donde nos encontramos, la biblioteca de Sant Jeroni de la Murtra, y en concreto, porque la historia es muy dilatada, la historia de esta biblioteca, vamos a hablar de algunos de los libros perdidos de esta biblioteca. En realidad, ninguno de los libros que formaron parte de la librería de los monjes de Sant Jeroni de la Murtra se encuentra en su lugar original. Entonces, cuando hablamos de libros perdidos de esta biblioteca, que fue muy importante, tendríamos que explicar por qué se perdieron. En primer lugar, pues porque cambiaban de destino los libros cuando un monje marchaba a otro monasterio, por ejemplo al Escorial. Esto ocurrió con Fray Antoni Joan, que fue 2 veces prior de la casa. Cuando él le destinaron al Escorial, se fue con sus libros. Parece que los pagó, de todos modos, pero tener un libro era un tesoro. Y hemos de pensar que esta biblioteca, ya en la Baja Edad Media, era importantísima. Se habla en algún punto de más de 700 libros entonces, era un tesoro. Seguro que muchos habréis leído El nombre de la rosa, incluso visto la película, y sabéis la importancia crucial que tiene la biblioteca en el monasterio, a pesar de que hay un error de bulto, que es que colocan la biblioteca encima de la cocina, y esto es imposible, porque en ningún monasterio la biblioteca está encima de la cocina por razones que se pueden fácilmente colegir, de olores, de peligro de incendio, etc. Y esta, la biblioteca de aquí, que ha tenido varios emplazamientos, nunca estuvo encima de la cocina. Pues este era un motivo, porque los monjes cambiaban de lugar. Otro motivo fue por venta. Por ejemplo, en un momento determinado que se tuvo que hacer el muro de protección, ahí donde está la enfermería, pues para poder construir el muro, como tenían mucho temor de los ataques de los piratas, los monjes tuvieron que vender algunos libros y con el producto de esta venta edificar el muro. Otras veces se han perdido por sustracción, porque han habido amigos de lo ajeno que se han llevado libros de aquí. De hecho, todos conocemos un letrero que está en la biblioteca de la Universidad Antigua de Salamanca que pone «Hay excomunión para los que se lleven libros sin devolver». Por tanto, todos los ladrones excomulgados. Y el cuarto motivo que es importante es el incendio de 1835. En este incendio se quemaron muchos libros y el resto de la biblioteca se dispersó. Hoy podemos encontrar algunos restos en la Biblioteca de Cataluña, en el fondo de reserva, están los libros de Jaume Ramon Vila, famoso tratado de heráldica, y algunos otros los tenemos localizados, pero fue una pérdida irreparable. Por tanto, cambio de destino de los monjes, venta, robo o incendio o destrucción. Hemos de decir que los monjes no hablan de biblioteca, sino de librería. Y había varias en el monasterio. Una era la grande, de la cual nosotros hablaremos hoy, que era la librería común, llamada. Luego estaba la librería del trascoro, donde estaban los grandes libros de coro, porque al rezar en coro y al cantar en coro, y además de noche, muchas veces a la luz de las velas, tenían que ver bien las notas. Entonces los libros de coro eran unos libros muy grandes. Esos llegaron algunos a nuestro tiempo, y en concreto tuvo algunos, parece, don Jaime Algarra, que fue el propietario del monasterio a mediados del siglo XX. Y luego estaban los libros que tenía cada monje en su celda, como pasa hoy, que en nuestra habitación tenemos nuestros libros. Por tanto, librería común, librería del trascoro y librerías de las celdas. También hubo bibliotecario, concretamente en el siglo XVI sabemos de un fraile que se llamaba Jerónimo Ferraz y que nos dice la crónica que era un buen estudiante, y este era el monje responsable de la biblioteca. Y algo muy importante es que aquí en el monasterio hubo escritorio, es decir, antes del descubrimiento de la imprenta los libros se copiaban. Entonces, imaginamos la paz de este escritorio en este grabado, pues con mucha paz y con mucha paciencia y mucho tino, unos monjes se dedicaban a hacer de copistas. Entonces vamos a referirnos a unos pocos libros, porque si no tendríamos que hacer todo un curso
Y actualmente se está investigando. Miquel Riera, que es el bibliotecario actual, pues está haciendo la historia reciente de la biblioteca de Sant Jeroni. También en una ocasión en el Escorial pude hacer una comunicación sobre la biblioteca, pero faltaría un gran libro explicativo de la biblioteca. Vamos a fijarnos en un libro Lo Cristià. Lo Cristià, o también se le ha llamado Lo Cristià, que era un libro de un fraile muy importante para la historia de Cataluña, que era Francesc Eiximenis. Sabemos que en tiempos del priorato de Fray Joan Say, estamos hablando de 1466-68, o sea, en plena guerra civil catalana, había dos frailes que se dedicaron a copiar 3 tomos del libro Lo Cristià de Francesc Eiximenis. 3 tomos grandes de hoja, 2 de pergamino y una hoja de papel. Bien, este proyecto editorial de Francesc Eiximenis había de contener 12 libros, pero de hecho se hicieron solo 3. Hemos de decir que era un fraile famoso, porque fue el franciscano más influyente en la vida pública, civil y religiosa del antiguo reino de Aragón. Por tanto, este libro, Lo Cristià, con 12 volúmenes, más que un libro, tenía que ser una enciclopedia. Y fue propulsada por un rey muy famoso, muy importante, el rey Pere el Cerimoniós. Y se redactó este libro entre 1379 y 1392, por tanto, el original era un manuscrito. Entonces, el primer volumen y la mitad del volumen 12 se publicaron años después por un impresor alemán, Palmart, en Valencia, entre los años 1483 y 1484. Lambert Palmart. Aquí tenemos una página miniada de este libro, Lo Cristià, de Francesc Eiximenis. Realmente son una maravilla las miniaturas. Entonces, de hecho, este libro, el objetivo de los 13 volúmenes que tenía que tener era exponer todo el fundamento del cristianismo y para estimular, fijaos que algo muy importante, el estímulo del estudio de la teología por parte de los laicos, que los laicos estudiasen teología. Bueno, dijéramos que pobre Francesc Eiximenis, de los 12 solo pudo escribir 3, 3 que están dedicados a materias teológicas y morales, y el libro 12º que se refiere al gobierno de la cosa pública, es decir, a los príncipes y a sus súbditos. No sabemos si de este 12º hubo también copia o no lo hubo. Hoy en día, este libro, Lo Cristià, se puede considerar una verdadera enciclopedia de la vida medieval y un hito muy importante en la historia de la literatura occidental. Es la última de las grandes sumas teológicas medievales y uno de los primeros grandes escritos de la literatura didáctica y teológica europea que dejó el latín en beneficio de una lengua vernácula, el catalán. Y otro libro, que el título es muy sugerente, es el Llibre de les dones, de mestre Francesc Eiximenis, Llibre de les dones. Aunque tenga este título, Llibre de les dones, no penséis concretamente en nada del feminismo actual, es toda otra cosa. Aquí en el monasterio, hace poco, hemos dedicado el jardín botánico a un fraile llamado Fray Marc Urriols, o Marc de Cardona, que está enterrado en el Escorial y que era el jardinero de la Murtra. Pero además de jardinero, era una persona muy culta. Bueno, en la lápida del Escorial dice que Fray Marcos era familiar de los duques de Cardona, que eran los nobles más importantes de Cataluña, los duques de Cardona. Teodoro Martín Martín, que es el que ha estudiado la vida de Fray Marc Urriols, dice que esto es una licencia hagiográfica, ¿no? Y dice, no, este monje debía tener un origen plebeyo y le hicieron familiar de los duques de Cardona. Bueno, yo
ya se lo dije, discrepo de esta hipótesis de Teodoro Martín, porque yo creo que Fray Marcos tuvo en efecto un origen noble. Y lo hago a partir de una anotación que se encuentra en un ejemplar del libro Llibre de les virtuts i vicis de les dones, de Eiximenis, que es una obra de edificación espiritual. El ejemplar se encuentra hoy en la Biblioteca de Cataluña y está dedicado a la molt alta y molt honorable senyora mía, la senyora dona Sancha Jiménez de Arenós, comtesa de Prades, por tanto, la duquesa de Cardona. Pues en el folio 350 verso, al lado de una gran cruz, hay una nota muy interesante que dice: Fra Marc de Cardona, ducat del duc de Prades comte. O sea, Fray Marcos de Cardona, ducado del duque de Prades conde. Entonces, el hecho de que Fray Marcos se hubiese atrevido a escribir un autógrafo en este libro era un tesoro. No pueden hacer como ahora que subrayamos. Hubiese escrito una nota, quiere decir no solo que lo leyó, sino que lo poseyó, seguramente. Bien, entonces queda el interrogante de si este Marcos de Cardona era pariente de los duques realmente. Lo que sí sabemos es que hoy la biblioteca pública de Cardona está dedicada a él. Biblioteca Fra Marc de Cardona, Fra Marco Oriols. También llegaron más libros de Eiximenis. Nos habla la crónica de Fray Talet, que ha transcrito y estudiado admirablemente Carles Díaz. Nos habla de Mossèn Pere Martí, que era el párroco de Santa Perpètua de Mogoda y fue uno de los benefactores de esta casa de la Murtra, que hizo testamento ya en 1450 en favor de la Murtra y pidió que de sus bienes se hiciese una custodia y una cruz de plata. Pasa que este señor todavía vivió 15 años más, murió en plena guerra también, en 1465. Y además de esta custodia y de esta cruz de plata, que ya no tenemos, había unos libros, y entre los libros habían 2 volúmenes de Eiximenis que estudió el profesor Josep Hernando, que es profesor emérito de la Universidad de Barcelona y que es la persona que hoy conoce más la historia de la Biblioteca de la Murtra. Ya nos ha hablado aquí en una ocasión, ya le pediremos que nos vuelva a dar una charla porque la conoce con mucha profundidad. También otro fraile, un ermitaño, Pere Torelló, que era ermitaño de la iglesia de San Pablo, cerca de Manresa, y que antes había sido ermitaño de Montserrat, cedió al monasterio 2 libros de Eiximenis, el llibre de les dones i el llibre dels àngels, que era un tratado de angeleología. Aquí tenemos la Natura Angélica. En la portada aparece San Miguel, que es el copatrono del monasterio y tiene una fuente y una balsa hoy dedicada. Por tanto, había diversos volúmenes documentados de Eiximenis. ¿Esto era algo muy singular? Pues dice el profesor Hernando que quizá no tanto, porque en muchas bibliotecas, incluso particulares de casa, se encontraban libros de Eiximenis. Fue un escritor muy vendido, pero también muy interesante. Y otro, que no podemos olvidar, es Ramon Llull. Ramon lo Foll, doctor subtil, tiene diversos apodos o diversas antonomasias, nos hablan de este padre de la lengua catalana, Ramon Llull. Bueno, pues para nuestra sorpresa, sabemos que en el monasterio, hasta 1592-95, habíamos tenido nada menos que 25 volúmenes de Ramon Llull. Y estos 25 volúmenes fueron vendidos posteriormente a esta fecha, con licencia del general de la Orden Jerónima, a Juan Bautista Herrera, que era el tasador mayor de Felipe II y el constructor del Escorial. Y molt afectat a l'autor, tenía mucha amistad con Llull, amistad, dijéramos, de ser lector. Dice, y los enviaron a Castilla por orden suya. O sea, Herrera, el arquitecto del Escorial, era muy culto y en su biblioteca había más de 100 volúmenes de Llull, o unos 100 al menos seguro.
Entonces, hay estudios muy interesantes de cómo el Escorial está inspirado en la forma cúbica y está inspirado en la geometría luliana. Pero esto ya sería otro tema a desarrollar. Y vamos a saltar, históricamente, a otro personaje, todo un personaje, que estuvo aquí en el monasterio, ya hablamos del siglo XVII, que era Pere de Marca. Pere de Marca. Pere de Marca era el principal responsable del gobierno francés de Cataluña durante la Guerra dels Segadors. La Guerra dels Segadors. Fue un gran enfrentamiento bélico en Cataluña y diversos episodios de la Guerra dels Segadors sucedieron aquí, en Sant Jeroni de la Murtra. Aquí se escondieron los capitanes, los monjes hicieron que se escondiesen aquí, que eran perseguidos. Hay muchas páginas de las cuales habla sobre todo Font y Cuso. Pues bien, en los años 1646 a 1649, en plena Guerra dels Segadors, Pere de Marca vino aquí al monasterio, porque él tenía una misión. Tenía que formalizar el tratado de la frontera entre los reinos de España y Francia. Y por eso necesitaba compilar documentos de los archivos de los principales monasterios y registros señoriales de la región. Con todo este material, él empezó a escribir aquí una obra magna que tiene un título muy largo, como solían tener las obras magnas, que es Marca Hispánica sive limes Hispanicus, hoc est, geográfica et histórica descriptio Cataloniae, Ruscinonis et circumjacentium populorum. Se publicó en París en 1688. Pues este libro, ¿cuál era la intención de este libro? Probar los derechos históricos que Francia tenía sobre Cataluña, volviendo a la marca hispánica de Carlomagno, cuando Cataluña, que hoy conocemos como Cataluña, o no es la Cataluña Norte, se incorporó a la marca hispánica. ¿Qué te parece? Pues bien, este Pere de Marca, que llegó a ser arzobispo de París, aunque no tomó posesión, se murió un poco antes, era muy amigo del prior del monasterio de aquella época, Fray Jaume Muntaner, que a su vez era amigo del virrey de Cataluña. Y se da la circunstancia trágica que el virrey de Cataluña le había pedido consejo a Jaume Muntaner sobre qué hacer, porque estaba viendo el país muy revoltado, se estaba revolucionando. Pues entonces, Fray Muntaner le dijo, ¿sabe qué, virrey? Huya de su palacio, escóndase, huya. Quizá incluso le ofreció de venir aquí, no lo sabemos, dijo, huya. Pero como que había otros que le dicen, vamos, no hay ningún peligro, se quedó en el palacio y allí lo asesinaron. Y este asesinato fue el que encendió la llamada Guerra dels Segadors. Este Fray Muntaner era un hombre muy instruido, de amplios conocimientos, y dicen que muy francófono, amigo de los franceses, y amigo también de Pere de Marca. Y incluso se dice que fue Fray Muntaner el que le inspiró a escribir este libro, La Marca Hispánica, quizá porque pensaba que Cataluña se sentiría más segura bajo la égida de la Gran France. No sabemos, pero influyó en él. De hecho, fue castigado por esta amistad con los franceses. Fue postergado y luego rehabilitado porque realmente era un hombre de mucho valor. Aquí tenemos una imagen de este Tratado de los Pirineos, que fue firmado el 7 de noviembre de 1659 por parte de los representantes de Felipe IV de Castilla y III de Aragón, Luis Méndez de Haro y Pedro Coloma, y los representantes de Luis XIV de Francia, el cardenal Mazzarino y Hux de Lyon. Fue en un lugar muy emblemático que es la isla de los Faisanes, que está en el río Bidasoa, en los límites del País Vasco Norte. Esto puso fin al litigio de la Guerra de los 30 años, pero una de las consecuencias de este tratado fue la cesión a Francia del condado del Rosellón y parte del de la Cerdaña. Condados que ya habían sido empeñados en tiempos de Juan II y que los reyes católicos habían procurado recuperar.
pues a partir de entonces se perdieron para siempre, hemos de decirlo así, esta parte de Cataluña o Cataluña Norte. Aquí tenemos el libro en cuestión, porque luego se hizo una edición facsímil, Marca Hispánica. También este Pere de Marca tuvo un episodio con el que era el historiador oficial de Cataluña, que era Jeroni Pujades, que era historiador, cronista y abogado de Barcelona, y parece que había hecho algunos escarceos de espionaje a favor de los franceses también. Entonces este señor, Jeroni Pujades, era el autor de la Crónica Universal del Principat de Cataluña. Pues de esta crónica se apropió, sin citarlo, lo cual es una cosa que no hay que hacer, se apropió de la crónica sin citar Pere de Marca. Y además, cuando Pere de Marca pasó por Castelló de Empúries, el norte de Cataluña, requisó toda la biblioteca de Jeroni de Pujades. ¿Qué os parece? Se la llevó a Francia. Entonces yo pienso, bueno, si no tuvo ningún escrúpulo en llevarse esta biblioteca y tenía amistad con el prior de aquí, ¿cuántos libros y documentos no se llevaría de la biblioteca de San Jeroni de la Murtra a Francia? Quizá incluso documentos relativos al descubrimiento de América, porque no hemos de olvidar que Francia se incorporó muy tarde a la conquista de América, porque estaba enzarzada con las guerras de religiones. Era uno de los enigmas para la historia. ¿Qué se llevó Pere de Marca? Hicimos la Crónica Universal del Principat de Cataluña, y resulta que un investigador, también de Barcelona, Pau Ignasi de Dalmases, localizó la Crónica de Pujades en la biblioteca del arzobispo de Rouen. Y otro erudito, Josep de Taverner, a principios del siglo XVIII, la copió en la Biblioteca Real de París. Para elaborar esta crónica de Pujades había recopilado también muchos documentos de archivos del Principado, del Rosselló y de Llenguadoc, y los había copiado en 3 volúmenes que son conocidos con el nombre de Flosculi, y actualmente se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia. Por tanto, amigas, amigos, seguramente una búsqueda paciente en archivos y bibliotecas de Francia, de París, de Rouen, nos podría traer alguna sorpresa. Precisamente, Mosén Lluís Cortada, que es un diácono de Badalona, ha localizado la referencia que en la Biblioteca Nacional de París hay un calendario litúrgico del siglo XII compuesto de 8 hojas de pergamino que procedían de Castelló de Empúries. ¿Quién se anima a proseguir esta investigación? Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y ahora vamos a hacer un salto al siglo XXI, y vamos a escuchar a Javier Bustamante Enríquez, que muchos conocéis, que él se presenta como poeta. Y de hecho, Javier, además de ser poeta, yo creo que experimenta con el lenguaje, porque en sus libros de poesías, sus poemas, aparecen neologismos, palabras de nuevo encuño, como por ejemplo murtrear, o como por ejemplo serencia de ser, que ha de pensar un poco en el Dasein de Heidegger, serse uno en otro, serencia, serse uno en otro. Bien, buenas tardes, gracias amigas y amigos por seguir aquí en estos actos culturales que hacemos desde San Jeroni de la Murtra durante este periodo especial que estamos viviendo a nivel planetario, a lo que llamamos cuarentena, confinamiento, resguardo, bueno, de tantas maneras, cada quien como lo estemos viviendo. Bienvenidos, bienvenidas.
Un día como hoy, en que estaríamos llenando las ramblas, calles y plazas de libros, rosas y amor por la cultura, nos encontramos precisamente aquí en casa. Esta es nuestra realidad presente, pero eso no disminuye ni nuestro amor por la cultura, ni nuestras ganas de leer y saborear un buen libro, y ni a las rosas tampoco les resta su perfume y su belleza. Todo está aquí. De manera simbólica, he querido compartir con ustedes el más reciente poemario. En él he estado trabajando los últimos años y he querido hacerlo precisamente en esta fiesta de Sant Jordi del 2020, fiesta tan querida en Cataluña. Este poemario, este libro, tiene por título El ciclo del verbo. ¿Sí? En la introducción más o menos lo explica. Paso a leer un párrafo. Dice: cada ciclo conduce misteriosamente al inicio. Antes del verbo, solo el silencio, y después de su evocación, también. Sin embargo, para el silencio hay un antes y un después. La erosión del verbo le ha conferido forma. Y es así, cada momento que vivimos es conclusión y a la vez es inicio. La vida es simultaneidad, presente infinito. De esto más o menos trata el poemario. También quisiera comentar que el ciclo del verbo ha ido pasando de ser solo un libro o un proyecto de libro a ser un proyecto poético, ya que de él han ido naciendo pequeñas producciones audiovisuales y una performance, y estas son una forma interdisciplinar de unir a la palabra el movimiento, la imagen y el sonido. El poemario tiene 4 partes o 4 capítulos. El primero y el último son recopilaciones de poemas. El segundo es una paráfrasis al poema Noche Oscura del Alma, de San Juan de la Cruz. Y el tercero es un homenaje al músico islandés Jóhann Jóhannsson. Para acompañar esta presentación, iré leyendo un poema de cada sección y también una pequeña introducción. El primer capítulo se llama Amar rota al corazón. Rota en el sentido de rotar, de mover. Un motor interno nos hace rotar, desvelando nuevas perspectivas en el espacio y en el tiempo. Con frecuencia, esta rotación es tan imperceptible que genera la sensación de inmutabilidad. Sin embargo, se rota. Y el poema que quisiera compartirles no tiene título, pero dice así: exíliome de la tecnología para adentrarme en una soledad desconocida, ignota. Como sordo a voluntad, me inicio en el silencio que exclama con señas inauditas que piso tierra sagrada. ¿Cuánto cuesta descalzarse? Sin embargo, solo acariciando este suelo puedo palpar la soledad que me sostiene. Y adéntrome, con la emoción a tientas. Solo, quien está solo, sabe que nunca solo está. El segundo capítulo, como ya lo avancé, es una paráfrasis a La Noche Oscura del Alma de Juan de la Cruz, este gran poema. Una paráfrasis, cabe decir, es una interpretación en propias palabras a otro texto, en este caso al poema. Y este capítulo, todos en sí es un poemario solo, es una unidad, y del cual también se está creando una performance, una escenificación de él. Leeré solamente el primer poema. También, bueno, decir que el poema original, el de San Juan de la Cruz, contiene 8 estrofas y de cada estrofa fue naciendo un poema. Pues bueno, leo el primero. No todas las noches alcanzan la misma oscuridad, ni el alma reúne siempre todas sus ansias como para alumbrar de amor. Sin embargo, Juan da noticias de una noche oscura, una en singular
en que el alma ha conseguido tal descalcez que la dicha la encamina hacia sus márgenes y sale de sí, como el aliento en la exhalación, natural, necesario, cierto. Solo estando la morada vacía, el alma puede exiliarse tranquila, andando por donde no sabe, andando a lo que no sabe. El tercer capítulo es también otro pequeño poemario que se llama Juan, hijo de Juan. ¿Sí? Este es un homenaje o una memoria a Jóhann Jóhannsson, que es un músico islandés que bueno, a mí me inspira mucho. Él murió hace poco, en el 2018, estando en Berlín. Y el nombre del capítulo o de este pequeño poemario es como una traducción libre del nombre de este músico. Él se llama Johann, el cual se traduciría como Juan, y Jóhannsson, que podría traducirse como hijo de Juan. Sí, entonces es Juan, hijo de Juan. Cuando podráis ver el libro, al pie de cada poema hay un título, que es el título de la pieza musical que precisamente inspiró cada poema. Yo he cogido uno que se llama Silencio y que está inspirado en una pieza o en una composición que se llama Desert Music. La voz se volvió al desierto después de clamar belleza. Solo en condiciones de silencio se la siente brotar. Y el último capítulo, el cuarto, se llama Tacto. A este lo introduce un pequeño párrafo. Es cierto, en lo invisible, en lo infinito, todo está unido, todo se toca. Pero para avanzar en plenitud, hemos de tocarnos también en lo visible, en lo finito, palpar conscientemente todo cuanto nos rodea, a nosotros mismos, a nosotras mismas. Se despierta así, desde el umbral de lo finito, ese amor infinito. Y de este capítulo tomo el último poema, que es también el último poema del libro, y que se llama Contemplación. Mi corazón escucha a tal punto que percibo el roce de la luz. Bien, pues esto es así como un pequeño abrebocas para que después, cuando tengáis el libro entre manos, pues tengan un poco el esqueleto y detrás, así, de manera pues misteriosa, ¿no? Y quería decir que siento que una forma de compartir el momento actual de la condición humana es poder ofrecer esta versión o una versión digital de este poemario como un regalo, tal como yo siento que lo he recibido de la vida. El día que pueda imprimirse, pues estaré feliz de darnos un abrazo en su presentación física. Al igual que los anteriores libros que he hecho, este proyecto lo ha acogido la editorial Edimurtra, ¿sí? Ella pues bueno, ha hecho el favor de hacer lo suyo también, y para quienes queráis tener esta versión digital durante este tiempo del confinamiento, entrando a la página web de la editorial, que es www.edimurtra.com. Ahí podrán encontrar esta versión digital descargable, y bueno, de paseo también podéis dar un paseo por la editorial, por su tienda virtual, y ver todos los títulos que hay por ahí. Y bueno, también en la página web que tengo desde hace un tiempo, que se llama javierbustamante.info, ahí también podéis encontrar la descarga del libro y el enlace a la editorial, y ver también en una pequeña sección que hay ahí nueva, que se llama El ciclo del verbo, los enlaces a los videos que bueno, han ido naciendo de este poemario. Sin más por esta tarde, pues agradecer su presencia, su proximidad desde las pantallas que tengan delante. Esto pues bueno, es raro, pero también nos aproxima. Avisar que posiblemente la próxima semana ofreceremos un recital más completo de poesía de este libro y de algunos otros, al cual también están invitados, ¿sí? Y bueno, termino diciendo o dando un viva a la cultura del libro.
feliz día de San Jorge, bona diada de San Jordi, aquí a Cataluña, o feliz día del libro, como se conoce a esta fiesta en el resto del mundo. Gracias.